Buen día, mis hermanas, qué grato podernos encontrar en esta mañana para escuchar un mensaje de la palabra del Señor, y qué grato también poder saber que la palabra de Dios todos los días trae un mensaje fresco para nuestras vidas y nuestros corazones. Como énfasis tenemos los momentos difíciles, Dios los sostiene. Siempre hemos creído que nosotros somos las personas que definimos, ganamos, disfrutamos de muchas cosas porque somos muy buenos y porque creemos que somos los que trabajamos para ver ese resultado. Pero cuando vemos el texto donde Pedro es liberado de la cárcel, nos damos cuenta cómo Dios trabaja en pro de su pueblo. En ese momento Pedro estaba encarcelado y dice el versículo 7: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. A veces siempre hemos tenido en cuenta este texto como una situación adversa para Pedro, pero lo que podemos ver es cómo Dios cuida de sus hijos en los momentos más difíciles de su vida. Y a veces las cadenas que se tienen no tienen que estar dentro de una cárcel diferente, sino en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades, en nuestras propias crisis. Están esas cadenas allí, pero cuando viene la presencia de Dios, la rompe y comienza una transformación y comienza un cambio para aquella persona que está convencida y esperando que Dios actúe. Por eso, mientras que Pedro estaba en la cárcel, otros estaban orando por Pedro, pero así también, antes de nosotros llegar a los pies de Cristo, otras personas estaban orando por nosotros. Por eso no podemos cansarnos cada mañana, cada tarde, cada noche, levantar palabra de oración, levantar una oración que realmente florezca en el corazón de los hombres cuando vemos que son arrepentidos, cuando vemos que se han transformado, cuando vemos que han cambiado. Pero qué importante aquí, que es necesario que la presencia de Dios resplandezca. Dice allí que fue un ángel, pero nosotros podemos ver la presencia de Dios allí latente, actuando para que Pedro pudiera ver que sus manos y sus grillos que estaban en los pies pudieran ser sueltos y él liberado de la opresión que estaba viviendo en esa cárcel. Quizás alguno de nosotros en esta mañana estamos viviendo una cárcel, estamos siendo cautivos por alguna situación, y hoy el Señor puede romper esas cadenas. A veces esas cadenas están en nuestro corazón, están en nuestros sentimientos, están en nuestras emociones, pero Dios quiere actuar hoy a través de su palabra para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Cristo Jesús. Pedro sabía que Dios no lo había dejado solo. Así como usted hoy debe saber que Dios no te ha dejado solo, que Dios no te ha abandonado, que Dios siempre cuida de ti. Y por eso, en los momentos más difíciles de su vida, es necesario que volvamos nuestra mirada al Señor y sepamos de que Él nos acompaña. Pero seguimos en el texto. ¿Qué le dijo el ángel? Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué interesante saber que el Señor guió la salida de Pedro del problema en que él se encontraba, de la situación en la que él se encontraba. Pero Pedro tuvo una acción especial, y la acción especial fue confiar. Confiar que lo que estaba haciendo Dios con él era lo correcto. Confiar que lo que estaba pasando en su vida era lo correcto. Y confiar que Dios no lo iba a llevar a una dimensión diferente si él no confiaba. Así que es necesario que nosotros, que estamos en un problema, en una situación difícil, presos en una situación adversa, aprendamos a confiar. La confianza es la herramienta más importante del creyente.
La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por tanto nosotros tenemos esa tarea tan importante cada vez de estar agradando a Dios. Pero primero tiene que estar el elemento de la fe. ¿Para qué estamos agradando a Dios? Por eso muchas personas buscan agradar a los hombres y tratan de dar contentillo a contentillo a este otro, animar al de uno, animar al otro, para que haciéndose circo todo el mundo disfruta y todo el mundo lo ve como importante. Pero su corazón está destruido, está abatido. Y así pasa como aquellas personas que participan en el humor. Muchas veces están viviendo una crisis adversa, muchas veces están viviendo una situación muy difícil en su hogar, muchas veces están viviendo una situación que no es tan fuerte para él vencerla, y entonces queda allí sumido, pero tiene que hacer feliz a todo mundo y él no es feliz. Pedro en ese momento escuchó la voz de Dios, confió y salió, porque el ángel en ese momento representaba esa figura celestial, esa imagen celestial que Dios utilizó para liberar. Y la palabra del Señor dice: ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí se ve cumplida esta palabra que está escrita desde el Antiguo Testamento, porque nosotros siempre tenemos quien pelea por nosotros, quien va adelante por nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, y también aquellas personas que escuchan este mensaje después a través de las redes sociales, sepan que ustedes tienen una oportunidad muy grande de cambiar su vida a través de la confianza en Dios, la esperanza que está puesta en Dios en los momentos que necesitamos confiar, que debemos esperar en Él. Él hará. Porque Él dice que hace sendas donde no las hay, y allí no había una opción. Pedro necesitaba salir de la cárcel, Pedro debía de salir de la cárcel, pero no había una alternativa humana, tenía que ser una alternativa espiritual. Y muchas veces nosotros buscamos en lo humano las respuestas a nuestros problemas, buscamos en lo humano las respuestas a nuestra situación. Creemos que con el recurso económico encontramos respuestas a las situaciones, porque tenemos buenos amigos, amigos médicos, amigos psicólogos, sociólogos, amigos que trabajan en todas las áreas de la salud, hacen que nosotros confiemos mucho más en ellos que en lo que pueda hacer Dios. Pero resulta que Dios es nuestro mejor abogado, Dios es nuestro mejor ayo para caminar con Él siempre. Y qué bueno que dice que Pedro, volviéndose, dice el versículo 11, Pedro volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mis hermanos, cada vez que usted tiene un problema o una situación adversa, usted no está solo. Hay un pueblo que ora por usted. ¿Cuánto lo creen así? Que nosotros tenemos un pueblo que ora por nosotros, un pueblo que está allí confiado. Muchas veces nosotros, los martes y los jueves a las 5 de la mañana, estamos en la alborada de oración orando por ti. En la semana, el día miércoles, estamos orando por ti. Y la semana, de manera individual, cada quien en nuestros hogares, en el trabajo, en los lugares donde nos encontramos, estamos orando por ti. Porque todos los días tú enfrentas una lucha, luchas difíciles, crisis difíciles, pero Dios está obrando en favor de su pueblo. Así que todos en la casa de María, la madre de Juan, estaban orando, clamando para que Dios sacara a Pedro de la cárcel. Pero después de la confianza que tenía Pedro, también es necesario que los que oremos, también oremos con fe. Oremos con fe, porque mira lo que dice el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire qué tan importante esto. Hay emoción.
La jovencita escucha que tocan la puerta. Estamos en época de persecución y no sale un hombre de los que estaban en la oración. No sale una dama mayor para ello. Mandan a un jovencito o esta jovencita define salir a mirar la puerta. Y cuando ve allí, ve la sorpresa de que Pedro estaba a la puerta. Pero mira lo que le responden los adultos a ella. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Miremos qué pasa allí. Muchas veces nosotros orando por un milagro, orando por cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa? Estamos orando a veces por cumplir un requisito, por cumplir algo que está allí muy latente en nosotros mismos, pero no con la fe que se requiere. Quienes oramos necesitamos enfocarnos en la fe. Quienes oramos necesitamos visualizar la fe que está puesta no por nosotros, sino porque Dios la ha puesto en nosotros. Y tenemos que percibirla. Y la fe debe ser esa herramienta que nos ayuda a crecer, a llamar las cosas que no son como si fueran. Y ellos oraban y clamaban y estaban allí en el aposento alto, todos compungidos y orando con dolor, porque sabían que Pedro podría morir, que Pedro podría perder su vida allí en esta cárcel, porque ya era una situación bastante adversa. ¿Cuántas veces usted y yo estamos orando por algo, pero en el fondo del corazón no tenemos confianza de que eso pueda llegar a suceder? Y quizás esas oraciones se quedan allí simplemente en una solicitud, mas no en una búsqueda de lo profundo del corazón. A veces nos dicen: hermano, ¿usted por qué no nos dirige en esta oración? Y cumplimos y buscamos las palabras más bonitas y decoramos esas palabras para que las escuche el público, pero no están naciendo de lo profundo del corazón. Y allí es donde requerimos, mis hermanos y hermanas, que podamos nosotros enfatizar en una verdadera búsqueda de esa palabra de Dios, en una verdadera búsqueda donde Dios nos está respondiendo y nosotros confiando de que Él hará, porque Dios no nos ha dejado solos. ¿Cuántas veces nos ha dejado Dios solos a nosotros? Nunca, mis hermanos, nunca. Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante, y por eso no tenemos temor de avanzar. Dice el versículo 17: pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Miren que Dios lo sacó en un buen tiempo. Dios lo sacó en un buen tiempo. Un día más, 2 días más, y hubiésemos tenido noticias trágicas de la vida de Pedro, porque ya habían ejecutado a Jacobo, ya le habían dado muerte, y seguía Pedro. Pedro, un hombre con un temperamento fuerte, con un carácter aguerrido, no para complacer a los hombres, sino para complacer a Dios. Y fue escogido como un hombre para llevar el evangelio en medio de los judíos. Y siempre este hombre estaba asido de la mano de Dios, confiando de que Dios lo había llamado con un propósito. Y por eso tenemos estas cartas del apóstol Pedro Luego tenemos el testimonio de muchas personas convertidas al evangelio por Pedro. Pero si Pedro hubiese muerto, no tendríamos una historia tan maravillosa de este varón. Por eso damos gracias a Dios por estos varones que Dios escoge para el reino, para el servicio. Permítame concluir así este mensaje.
Lo primero es que Dios quiere romper las cadenas de nuestra vida. Pedro estaba encadenado físicamente, pero quizás usted está encadenado espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, socialmente. Pero hoy usted puede romper esas cadenas de la mano de Dios. Confía solamente en Él, porque Él ayudará y guiará nuestra vida. Él no es un Dios que deja las tareas a medias. La palabra del Señor dice que el que ha empezado en la obra en nosotros, Él la culminará. Y a nosotros nos pertenece confiar en Él. Nos pertenece estar en esa esperanza viva de que Dios actúa con un propósito en cada uno de nosotros. Lo segundo, aprender a escuchar la voz de Dios, porque Él va sacándonos de esa situación adversa, nos va sacando paso a paso hasta llevarnos a la puerta final, a la puerta donde ya nadie puede hacernos daño, donde esas cosas ya no nos afectan. Si ustedes notan, el apóstol Pedro lo pasaron por muchas puertas de la guardia, por muchos lugares de alto riesgo, pero con lo único que se encontró Pedro es que Dios lo estaba guiando a través del ángel. Pero no todo el tiempo vamos a tener el ángel allí diciéndonos que cojamos para la derecha, para la izquierda, o que vamos hacia adelante o hacia atrás. Hay momentos también donde se tiene que romper ese momento de aprender a confiar en Dios y empezar a caminar también completamente nosotros solos. Y es necesario que como creyentes tengamos que enfrentar muchas cosas adversas al diario caminar, no tenemos que enfrentarlas solo, porque el Señor nos ha dado los parámetros, nos ha dado las herramientas para enfrentar las situaciones adversas con fortaleza. Lo tercero que tenemos que recordar en esta mañana es que si estamos orando, oremos con fe. Oremos con fe, no dudando. Siempre hay personas orando por nosotros, pero los que estamos orando debemos de orar con fe. ¿Qué está sucediendo en su vida? No lo sabemos. ¿Qué está sucediendo con su familia? No lo sabemos, pero Dios sí, y nos pone a orar por eso, y nos llama a orar por eso. Así que no perdamos la calma, no perdamos el afán, y volvamos nuestra mirada al Señor confiando, con fe, orando, que Dios hará. Dice su palabra que Él hace sendas donde no las hay. Y por último, escuchemos la voz de Dios y pidamos su protección a diario. Porque la palabra del Señor dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este caso, el león rugiente se llamaba Herodes, que estaba buscando a Pedro para matarlo. Quizás su león rugiente no está muy lejos y siempre está buscando su caída, su debilidad, para acusarle, para señalarle. Pidámosle fortaleza a Dios para no tener que huir de ese león, sino que con altura podamos hacer frente y que el reino de Dios se despliegue alrededor de sus hijos. Y cada situación adversa seamos más que vencedores de la mano de Dios. Que Él nos ayude pues a vivir esta palabra de acuerdo a sus propósitos. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos y mis hermanas. Que tengan un feliz día y que la gloria de Dios siga derramando su bendición sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Un abrazo para todos, bendiciones.